y empezamos con una nueva serie, y la serie se llama El desafío de ser discípulos, ¿sí? Y el primer tema que vamos a ver en esta tarde-noche es ¿qué es ser discípulo? ¿Sí? Ese va a ser el primer tema en esta tarde-noche. Mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos un desafío, un reto. Es que somos llamados por Jesús a ser discípulos, ¿sí? Y es un privilegio ser un discípulo de Jesús. Y entendemos que cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay acá? A ver. Él nos eligió a nosotros y no puso una imposición, sino que Él nos llamó directamente y nosotros voluntariamente decidimos seguir a Jesús. Usted no está aquí por una imposición ni tampoco por obligación, ¿no? Sino porque Jesús lo llamó, le dijo, no, Denis, no, Santiago, sígueme. Y dejaron todo y lo siguieron. Pero vamos a ver qué significa ser discípulo. Vamos a la Biblia en Hechos, el libro de los Hechos. Usted va a tener los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí viene el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos empieza lo que es la historia de la iglesia primitiva, ¿sí? Y desde el capítulo 1 al capítulo 11 pasaron aproximadamente 10 años de que Jesús ascendió al cielo. Pasaron aproximadamente 10 años en la historia de la iglesia, del capítulo 1 al capítulo 10, entrando en el capítulo 11, aproximadamente pasaron 10 años de la ascensión, ¿no? De la resurrección y de la ascensión de Cristo. Y en Hechos 11:25, si lo tienen me pueden decir amén. Dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. Es decir, el término cristiano se empezó fue exterior, no era que ellos se autopercibían cristianos, sino que los de afuera le pusieron ahí en Antioquía que eran cristianos, pero le pusieron así como un tono despectivo, como burla, ¿no? Así fue lo que habían pasado ya, dijimos, 10 años y el evangelio llega a Antioquía. Y mis hermanos, en la Biblia hay más definiciones de discípulo que esa palabra cristiano. No voy a decir que hay que sacar esa palabra, pero si usted va a la Biblia, en 3 oportunidades aparece la palabra cristiano, ¿sí? Esto lo podemos ver en Hechos 26-27, cuando el apóstol Pablo está predicando ahí a Agripa. Hechos 26-27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, me dice, y me persuades a ser cristiano. Otra versión dice, en NBI dice, un poco más y me convences a hacerme cristiano. Así le dijo Agripa. Y otra es en 1 de Pedro 4:16, cuando dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Y la palabra cristiano aparece 3 veces, en estas 3 ocasiones que cité los textos. Pero la palabra discípulo aparece 300 veces aproximadamente. Y hay una definición de lo que es ser un discípulo, ¿sí? Y el término cristiano fue dado desde afuera, desde lo que no creían,
como una burla, como algo despectivo. Y Jesús, mis hermanos, nos llama a ser discípulos. Dos palabras que vemos en el texto principal de Hechos 11. Se lo llamó cristiano por primera vez a los discípulos. ¿Discípulo qué significa? Discípulo significa alumno, ¿no? Seguidor del maestro. Y la definición de cristiano es pequeños Cristos, ¿sí? Y buscamos en la Biblia, ¿no? En Lucas 6:40 dice, Lucas 6:40, ¿puede acompañarme por favor? Dice, en esta versión lo voy a leer en NBI. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro, ¿sí? Y somos discípulos, les decía a mis hermanos, porque la Biblia dice que no es que nosotros lo hayamos elegido a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, ¿sí? Y hoy en día, hablando con las personas, les preguntás, ¿sos cristiano? Y te responden, y hubo un tiempo que sí, hubo un tiempo que era cristiano, ¿no? Cuando hablas con las personas. Parecería ser que ser cristiano, ¿no?, es para una época, ¿no? Pero no es así, o para un tiempo geográfico, ¿no? No, soy cristiano porque desde chiquito mis padres van a la iglesia, ¿no? Y te dicen, no, yo ya no voy más a la iglesia porque ahí son todos unos hipócritas, ¿no? Ahí son todos unos hipócritas. Y eso ya fue un tiempo donde yo fui cristiano. Y nos encontramos con este tipo de comentarios, ¿o no? Personas que hoy están apartadas, que te dicen, no voy más, porque en la iglesia dicen hacer una cosa y después están haciendo otra. Y es verdad, porque, mis hermanos, la pregunta es si esa persona es un verdadero discípulo de Jesús. Porque muchas veces nosotros queremos meter todo en la misma bolsa. Como si una vuelta me tocó visitar, ¿no?, en un hospital a un tío, ¿no? Y Dios me estaba diciendo, mirá que le doy una oportunidad, andá y visítalo. Y voy ahí y visito a mi tío y mi tía empezó a decir, no, porque los pastores son todos iguales, son todos unos ladrones y esto y aquello. Y agarro y le digo, tía, yo soy un pastor, ¿usted tiene algo que decir de mí? Póngalo acá, adelante de ellos, si usted tiene algo que decir en contra de mí. Y estaba mi otra tía y mi tío ahí. ¿Entiende? Es lo mismo que si yo pensara que todos los policías son corruptos. Y no es así, hermanos. Porque hay policías que realmente son honestos, que realmente se esfuerzan por llevar su labor a cabo, ¿sí? Esto es un ejemplo que le pongo que me pasó. Otras personas te dicen, sí, soy cristiano, pero no congrego. ¿Se toparon con eso? Soy cristiano, pero no congrego. ¿Cómo es eso? Como que es ridículo, ¿no? Ser cristiano y no congregarte. Es lo mismo que invites a comer a alguien un churrasco y empieza ahí a comer el churrasco, pero no eras que vos sos vegano. Es como que es ridículo cuando dicen soy cristiano, pero no congrego. ¿Sí? Y ahí vemos un montón de casos como esos, ¿no? Otros que te dicen, sí, soy cristiano, gloria a Dios, amén y aleluya, y con todo el lenguaje evangelástico, ¿no? Y estoy en victoria. Y otros dicen, sí, soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. Soy cristiano porque me bauticé. Y soy cristiano porque me hicieron una oración así, mágica, en una campaña y acepté. Soy cristiano porque me autopercibo cristiano. Y entre tantos, mis hermanos, paradigmas de pensamientos, entre tantas denominaciones, Jesucristo nos llama a ser discípulos. Porque Él llamó, dice la Biblia, a los que Él quiso. Marcos 3:13.
Subió Jesús a una montaña y llamó. ¿A quiénes? A los que él quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, dice, para que le acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Ahí está, mis hermanos. Por eso la pregunta es, ¿elegiste o te eligieron? Porque él, dice, llamó a los que él quiso. Porque uno puede autopercibirse, decir ser cristiano porque me bauticé por esto o que aquello. Pero la pregunta es, ¿sos un verdadero discípulo de Jesús? ¿Seguís a Jesús? Porque uno puede decir, no, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia y congrego todos los domingos. Pero la pregunta es, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿O tienes el nombre nomás de cristiano? ¿Realmente sigues a Jesús día tras día? Porque dice que llamó para que estuvieran con Él. Es decir, esto me habla de comunión, de conocerlo, para que estuvieran con Él. Luego dice que los envió a predicar y recién después le dio autoridad. Fíjense en ese versículo. Por eso lo importante de qué es. La pregunta es, ¿qué es ser discípulo? ¿No? El texto. Él eligió, Él envió y les dio autoridad. 3 cosas. Y los discípulos eran identificados por los demás, por los del camino. Así los identificaban a los discípulos. Y Jesús, mis hermanos, no nos invita a nosotros a ser creyentes, espectadores. Jesús nos invita a ser discípulos y a ser protagonistas de la obra de Dios. No simples espectadores que vienen un domingo y se van, ¿no? Y ya cumplí, sino a ser discípulos que siguen en el camino. Estaba Jesús, la multitud y sus discípulos y la multitud. ¿En dónde te encuentras? ¿Entre los discípulos o entre la gran multitud? Porque la gran multitud, mis hermanos, por los panes y los peces, ahí estaba siguiendo a Jesús. Pero a la hora de la verdad, cuando Él empezó a decir que este es el pan de vida que ha de darse, ¿no? Que estaba hablando de su muerte, de su resurrección, dice, no, nos vamos. Y lo dejaron. Y Jesucristo mismo le dijo, ¿no? ¿Acaso se quieren ir ustedes también, no? Y Pedro le dijo, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabra y palabras de vida eterna. Por eso, seguir a Jesús, mis hermanos, implica tener que pagar un precio. Ser un discípulo de Jesús es tener que pagar un precio. Muchos querían los panes, los peces, pero no a la hora de la verdad costó y dejaron de seguirlo. Vemos un ejemplo en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no es un ejemplo, ¿no? De que la semilla es la palabra que se siembra en distintos corazones, pero que en otro da fruto y en otro no, es infructuosa, no crece la palabra. ¿Por qué? Porque son ahogadas, dice, por los placeres de este mundo, ¿no? Y en otros sí da al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso depende de en qué corazón caiga esa semilla de la palabra de Dios para que pueda ser productiva. Distintos terrenos, distintos corazones. Y para que la semilla dé fruto, ¿no? Tenía que ser un corazón que la tierra sea fértil. Y es ahí, mis hermanos, donde el discipulado empieza. Comienza teniendo, mis hermanos, el discipulado, una relación con Jesús. Una relación con Dios. Es decir, es ahí donde empezamos a tener una relación con Jesús, es que podemos tener nosotros una cosmovisión de cómo Jesús veía. Dice que Jesús veía a las personas como ovejas que no tienen pastor, con compasión. Es ahí que nosotros podemos predicar el Evangelio cuando tenemos una relación con Jesús, cuando seguimos a Jesús y para ejercer la autoridad que nos da. Por eso, mis hermanos, ser discípulo es más que venir un domingo como un congregante acá y sentarnos, es más que tener una clase de discipulado, sino ser discípulo de Jesús es tener una relación continua con Él. Eso es ser discípulo. Y ese proceso donde Jesús va formando su carácter en nosotros. Hay una formación en el carácter.
Él va formando a cada uno de nosotros a su imagen, ¿sí? Y para haber relación, tiene que haber una entrega. Para que haya una relación, tiene que haber una rendición total, no a medias. Ayer hablaba ahí en Pilar y le decía que Dios no quiere un corazón a medias. No, un ratito en el mundo, un ratito en la iglesia, un ratito en la luz y un ratito en las tinieblas. Para Dios es todo, hermano, o nada. Ese es el costo de seguir a Jesús. Ese es el costo del discipulado. Es una entrega a asumir responsabilidades también. Jesús mismo cierra el libro de Mateo 28, 18 y dijo, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dijo? Id. O sea, es un imperativo. Vayan y que hagan, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la gran comisión de la iglesia. Hoy en día es la gran omisión. Ir y hacer discípulos. Por eso, mis hermanos, nosotros insistimos tanto que cuando se empieza la vida cristiana en los fundamentos de lo que es el discipulado, ¿no? En los fundamentos del arrepentimiento, de que esa persona crezca de una manera saludable en los caminos del Señor. Por eso insistimos tanto y nos vas a escuchar desde acá. ¿Estás en algún discipulado? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Cómo vas en tu crecimiento espiritual? Por eso es importante y fundamental, ¿no? El discipulado en la iglesia. Pero condiciones para ser discípulo. Miren, Mateo, acá Jesús pone las condiciones para ser discípulo. Mateo 16, 24. ¿Lo tiene? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. ¿Y acá qué vemos? Abnegación, carga de la cruz, perder, sacrificio. ¿Cómo? ¿No me dijeron, venía el Evangelio y que se te solucionan todos tus problemas? Y acá vemos Jesús diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Abnegación, carga de cruz, perder, pero perdemos para ganar la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y es ahí, mis hermanos, que empieza el camino del discipulado. Sí, es el camino angosto, pero que te lleva a la vida. No es fácil, pero muchos optan, como les decía, por ser simples creyentes, sin comprometerse con Cristo. Y muchas iglesias hoy funcionan como un cine o como un club, a donde se van a buscar un sermón que los anime, en vez de una dirección, un consejo de Dios para el diario vivir. Y para ser discípulos hay que calcular el costo. Lucas 14, 28. Hay que calcular el costo. Lucas 14, 28 dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, o sea, en su sano juicio, acá, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, dice, y calcula los gastos? A ver, dice, si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay un costo, abnegación, tomar la cruz, seguirlo. Y es importante, por eso yo te pregunto si sos un verdadero discípulo. Por eso en esta tarde es importante entender antes de tomar una decisión. Porque son las demandas de Jesús, no son las mías, son las demandas que Jesús en el texto bíblico nosotros podemos ver.
de un verdadero compromiso con Cristo, ¿sí? Para que Él forme su imagen en nosotros. Porque el discipulado no es una imposición, sino que el ser discípulo de Jesús apela a una obediencia que es voluntaria, una entrega total y no una imposición que es arbitraria. Una entrega que es rendirlo todo voluntariamente. ¿Y cuáles son las condiciones que un cristiano debe aceptar para ser discípulo? Mateo 16, 24. Dice así, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿sí? Estas son demandas que son básicas para el discipulado, es olvidarte de vos mismo. Una condición indispensable para seguir a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús es tan exigente y tan determinante a la hora de llamarnos, ¿no?, a ser sus discípulos? Ni más ni menos, mis hermanos, porque Él en la cruz lo dio todo por cada uno de nosotros. Por eso Él demanda todo de nosotros, una obediencia, ¿no?, que es completa, ¿sí? Pero hay características en los discípulos. Y ustedes la pueden notar, Jesucristo mismo dijo que por sus frutos los van a conocer. Es decir, que los discípulos de Jesús son aquellos que dan fruto, son aquellos que permanecen en la vid. Y hay características en los discípulos de Jesús. Y una característica notable que podemos ver en esta noche es que los discípulos de Jesús aman a los demás. Los discípulos de Jesús aman a los demás. Juan 13:34. Esa es una característica. Juan capítulo 13, verso 34. Dice así. ¿Lo tiene? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también, dice, os améis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos. En esto van a ver, esto se va a manifestar, que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. En esto se van a dar cuenta, se va a manifestar el amor de Dios en ellos. Y van a ver esa característica en esos discípulos porque aman. Esa es la primera característica, porque aman. Y la pregunta que me hacía en este texto, ¿qué sería lo nuevo? Porque dice, un mandamiento nuevo, dice Jesús, le estoy dando. Si en la ley está escrito, ¿no? No aborrecerás a tu hermano, en tu corazón, razonarás con tu prójimo. ¿Qué tiene que ver de nuevo esto? Decía. Lo nuevo es que cambia el punto de referencia. Ahora debemos amar como Él nos ama a nosotros. Eso es lo nuevo. Y Pedro le cambia de pregunta, ¿viste? Cuando vos estás hablando de un tema importante y que te cambian le hizo una pregunta en el verso 36 y le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Le dice. Jesús estaba hablando de algo importante ahí. ¿Viste? Cuando vos estás hablando de un tema importante y te cambian, te hacen otra pregunta que nada que ver y vos estás hablando de algo importante. Jesús le estaba hablando de la característica de un verdadero discípulo. Es que se van a amar los unos a los otros. Y Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde voy, a donde yo voy no me podés seguir ahora, más me seguirá después. Pero Jesús estaba hablando de algo importante y les debió decir la pregunta. Algo importante, Jesús está hablando lo que significa, por eso la pregunta, ¿qué es ser un discípulo? Jesús le estaba diciendo lo que es ser un discípulo, es que se van a amar los unos a los otros.
en un tema tan importante le desvió la pregunta. Una pregunta superficial. Muchos, mis hermanos, quieren saber de escatología, de las señales de los últimos tiempos, y no van a la base de los fundamentos, que es el amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor, dice la Biblia. Quieren saber de escatología y saben de todos los libros de la Biblia, pero no saben lo fundamental. Así como Jesús lo lapidó a los fariseos cuando le dijo, ustedes, dice, han hecho esto, aquello, pero han dejado la misericordia, el amor, se han olvidado de eso, le dijo. Fue lapidario Jesús con los fariseos. Y muchos quieren saber, ¿no?, de temas de la Biblia, pero se olvidan de estos fundamentos que Jesús está diciendo, de la característica que debe haber en un discípulo. Es que aman. Es que se aman entre ellos. Es que dan amor porque tienen amor. Porque no podemos dar algo que no tenemos. De un tema tan profundo que Jesús estaba hablando, Pedro le cambia por una pregunta superficial. ¿Qué pasa eso, mis hermanos? Y la Biblia dice en Romanos 13:8, no lo busque, yo se lo leo, pero que lo pongan en pantalla, por favor. Dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos: no seas infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás, miren, pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Esa es una característica de un discípulo de Jesús que ama. ¿Sí? Y mi pregunta en esta noche, ¿realmente hay un amor genuino hacia tu prójimo? Porque en eso se va a manifestar el amor de Dios, de que somos verdaderos discípulos. ¿Cómo tratás a tu vecino? ¿Cómo tratás a tus parientes? ¿Cómo tratás a los demás? Porque en eso se va a manifestar si sos o no un verdadero discípulo. Si realmente amás, si ponés la otra mejilla cuando te insultan, ¿qué haces? Porque en el amor se va a manifestar realmente los discípulos de Jesús. Y la Biblia nos enseña que Él nos amó primero y nosotros debemos amar. Pero muchos siguen con resentimiento, con falta de perdón en el corazón, no perdonan. ¿Y con qué intención hacemos lo que hacemos? Yo me preguntaba esto en esta tarde mientras componía este sermón. ¿Con qué intención hoy en día hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, ¿con qué intención subís un estado en tu WhatsApp? ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué intención subís algo en tus redes sociales? ¿Para hacer sentir mal a alguien? ¿Por qué pones en tus estados o redes sociales para hacer sentirlo mal a alguien, para que me vean? El verdadero discípulo de Jesús dice la misma Biblia, hace sentir bien al prójimo. ¿Sí? Así que en vez de subir tu estado de café ahí, ¿por qué no subís un versículo que le puede llegar a alguien que no conoce de Dios? ¿No? ¿Por qué no predicamos el Evangelio de esa manera también? No digo que esté mal, pero que nuestra intención de nuestro corazón al hacerlo sea genuina, sea con la mirada de Jesús, sea con esa mirada, no una mirada superficial, sino que esa mirada que tenía Jesús era con compasión, es decir, de la misma entraña miraba Jesús. Él dice, como ovejas que no tienen pastor. Que tengamos esa cosmovisión como iglesia, de poder mirar a las personas con compasión. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia de tu Facebook, de tus redes sociales, es lo que hay en tu corazón. ¿Sí? La iglesia, en sus orígenes, la iglesia primitiva, ¿saben por qué era conocida? Porque se amaban.
La iglesia primitiva de los orígenes era conocida porque se protegían los unos a los otros. Es porque tenían comunión los unos a los otros, compartían, dice la Biblia, con sencillez de corazón lo que tenían y se amaban. Y en eso era glorificado Dios. Se amaban los unos a los otros, se preocupaba por el otro. Y así era la vida de los primeros cristianos. Hechos 2:42. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, miren, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y dice, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánimes, unidad. Cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la distinción notable de la iglesia de los orígenes. Se amaban, perseveraban, estaban unánimes, no competían, tenían las cosas en común. Ahí está, mis hermanos. Eso era notable en los primeros discípulos. La pregunta es si es notable hoy en nuestra vida. Si nos conocen porque nos amamos, porque andamos ahí como andaban los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de casa de oración, yo soy de esto, yo soy de tal denominación. En el cielo, mis hermanos, no te van a preguntar de qué denominación sos. En el cielo, ¿no? La pregunta, ¿no?, que les hace Jesús, ¿no? Jesús dijo, ahí en el Evangelio de Mateo dice, en aquel día todos me dirán, en tu nombre, Señor, hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero yo le voy a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, nunca tuviste una relación conmigo. No te van a preguntar si sos de casa de oración. Realmente la pregunta es si sos un verdadero seguidor de Jesús. Esa es la pregunta. ¿Realmente nos honramos? ¿Nos respetamos? ¿O se termina el culto y te vas sin saber la necesidad que hay en tu hermano? Sí que hay personas que a veces son cerradas y no te quieren decir nada, pero ¿alguna vez te acercaste y le preguntaste, hermano, ¿necesitas que esté orando por vos? ¿Qué te está pasando, hermano? ¿O simplemente te centrás en lo que te pasa a vos? ¿Te acercaste a alguien y le preguntaste cómo estuvo tu semana? ¿O saliste directo corriendo a las corridas y te fuiste? Porque en esto dice, se va a manifestar que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Por eso la pregunta es, ¿realmente nos respetamos? ¿Realmente nos amamos? ¿Nos honramos? ¿Sabemos la necesidad que está pasando nuestro hermano? Ser discípulo también implica una obediencia total. Una pregunta, si una persona no ama y no obedece, ¿se puede considerar que es un discípulo de Jesús si esa persona no ama y no obedece a Jesús? ¿Se puede considerar que esa persona es un discípulo de Jesús? A ver, de vuelta, me pregunto. ¿Se puede considerar esa persona que es un discípulo de Jesús si no ama, no obedece? Ahí está. No. Por más que diga que sos cristiano de hace más de 40 años. Porque Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si lo hacen. Y mis hermanos, evidencia, no solamente es el amor, una de las evidencias más notables de un verdadero discípulo, estoy hablando, que podemos identificar
es que el verdadero discípulo obedece. Esa es la evidencia de un verdadero discípulo. Está a la orden de su capitán. Sí, Señor, acá estoy, lo que me pida, lo que quieras que yo haga, acá me tenés, te obedezco, estoy a disposición de servirte, de hacer lo que vos me mandes a hacer. Es aquel que está a la disposición del Rey de Reyes y Señor de Señores y le dice, "Sí, acá está mi vida, Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? Todo lo que vos quieras hacer conmigo, hacelo, acá estoy". Esa es la disposición de una obediencia no a medias, una obediencia completa, una entrega. El verdadero discípulo de Jesús obedece a su maestro. Sí, maestro, acá me tienes. No solamente de labios, sino con sus hechos. Porque Santiago 2.19, en otra versión, lo voy a pedir que lo pongan, BLS. Santiago 2.19 dice esto. ¿Tú crees, dice, que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, dice esta versión. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Es decir, que tu fe, dice, si no obras, es, dice Santiago, muerta. ¿Sí? No tiene sentido. Y hoy se ve, mis hermanos, cristianos de nombre, ¿no? Que dicen ser cristianos, pero viven como el demonio. Dicen tener un título de cristiano, pero viven como el demonio, ¿sí? Y el seguidor de Cristo es aquel que quiere y dice, Señor, acá me tienes en obediencia a ti. Es todo lo contrario, mis hermanos. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer, dice, la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Un verdadero discípulo obedece a su Señor. Y hoy muchos, mis hermanos, pueden decir, sí, yo tengo la sana doctrina, la doctrina correcta. Personas que creen lo que es correcto, pero no viven lo que creen. Es decir, pura teoría, no llevada a la práctica. Hoy muchos vemos, mis hermanos, que es todo teoría lo que tienen, pero no viven siendo discípulos de Jesús. No viven la verdadera vida que Cristo da. No son verdaderos discípulos. Y Jesús en Lucas 6:46, en otra versión BLS, dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Ustedes me dicen, Señor, Señor, pero ustedes no hacen nada de lo que yo les estoy ordenando. Personas que piensan, sí, yo creo en Jesús, pero vivo a mi manera. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy un hijo del rey, ¿no? Y vivo igual en victoria y a mi manera. No basta, mis hermanos, con creer, ahí lo leímos en Santiago. No basta con creer, sino que vivamos lo que creemos. Convivir lo que creemos. Ser discípulo implica obedecer a Jesús y vivir conforme a la verdad que es Jesús, que está en Jesús. Es más, la Biblia nos enseña que si en algo Dios se complace, es en que le obedezcas. Si en algo querés complacer a Dios, la Biblia nos enseña que a Dios le complace la obediencia. No un rito religioso externo, sino una actitud interna de tu corazón en rendición total a Cristo. Señor, acá está mi corazón. Tengo un montón de imperfecciones, pero acá está mi vida y me rindo totalmente a ti. Esa es la actitud del corazón que Dios mira. Y no un rito religioso apático que levantar tus manos, llorar y volver a seguir haciendo el mismo, sino una entrega total en obediencia al Señor. Señor, acá estoy, tal como soy. Yo le dije así al Señor, si realmente
existís, Señor, cambia mi vida. Soy esto. Y Dios, mis hermanos, cuando le entregamos, Él hace su obra. Pero Él pide todo nuestro corazón. Primera de Samuel 15:18 dice: yo lo voy a leer en otra versión, ¿sí? ¿Lo tiene? Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, dice. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios a media, ¿no? Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé, dice, con todos los amalecitas. Y lo único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos, dice, en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo: a Dios le agrada, miren, más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios, verso 23, es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Acá el profeta Samuel al rey Saúl: ¿no quieres obedecer a Dios? ¿Tu obediencia es a media? No. Dios tampoco quiere nada con vos. Y es así, mis hermanos, el costo del verdadero discipulado. Por eso yo le decía que es una entrega total en obediencia. Una obediencia a medias, no. Una entrega de tu corazón total. Por eso, si una persona cumple con una liturgia, eso no lo hace un discípulo de cumplir. Porque la clave está en obedecer a Jesús, en obedecer sus palabras. Si mis palabras, dice, ¿no? Si guardáis mis palabras, ¿no? Si permanecéis en mis palabras, sos realmente mi discípulo. Pero si permanecéis en mi palabra. Una obediencia total. A Noé, Dios les dijo: construye el arca. Y vemos en la vida de Noé una obediencia total. En Moisés, haz todo conforme a lo que te he dicho, Moisés. Y Moisés hizo el tabernáculo. Todo como Dios le ordenó. Si bien tuvo su falla, pero todo lo que Dios le había ordenado que lo hiciera, Moisés lo hizo. Ahora nosotros, ¿hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer? ¿Estamos haciendo lo que Jesús te dice a vos que tenés que hacer? ¿Lo que me dice a mí que tenemos que hacer? ¿Estamos haciéndolo nosotros? ¿Hay amor, hay obediencia a Él como verdaderos discípulos? Porque es Jesús el que llama. Para ir concluyendo, es Jesús, mi hermano y mi hermana, que te dice: sígueme. Pero la pregunta es, ¿qué respuesta le vas a dar? ¿Qué vas a hacer? Porque seguir a Jesús implica que tu dirección cambia. Cambia todo. Es que ya no son tus propios caminos. Es ese camino angosto a ser discípulos, a estar con Él y caminar con Él cada día. Por eso la pregunta en esta tarde: ¿realmente eres un discípulo? ¿Eres un espectador o protagonista? ¿Realmente estás siguiendo a Jesús? Seguir a Jesús sí cambia el rumbo de nuestra vida, pero no solamente en lo eterno, sino en el diario vivir, hermanos. Es Jesús, mis hermanos, que te invita y te dice: sígueme. Es Jesús en esta noche invitándote a que dejes todo, a que abandones esa vida y vayas en pos de Él. Porque eso hicieron los discípulos. Lucas 5:6, no lo busques, yo se lo leo, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice que dejándolo todo, pero absolutamente todo, lo siguieron. ¿A qué voy con esto? Jesús te invita, mis hermanos, a que seas un verdadero discípulo y que los dejes todo. Ellos dejaron en ese momento la mayor inversión que tenían de peces. Todo, ahí dice que dejaron todo, hermano, y siguieron a Jesús en el camino. Ahora, ¿qué respuesta le damos nosotros? Ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Un discípulo del Señor obedece a su maestro. ¿Está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Qué es ser discípulo? Este es el título de la prédica, ¿no? ¿Qué es ser discípulo? Podríamos resumir esto en simples palabras. Es el que ama y obedece a Jesús. Eso es ser un discípulo. Aquel que ama y obedece a Jesús. Por eso en esta tarde, ríndete en el nombre de Jesús, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sírvele, síguele como hicieron los discípulos. Te invito en esta noche a ponerte en pie. Aquellos que estén dispuestos a rendir todo y seguir a Jesús, levanta tus manos y haz un compromiso con el Señor en esta noche. Aquellos que estén dispuestos a rendirlo todo y decirle: Señor, yo te voy a seguir, aquí tienes mi vida. Levanta tu mano, decirle: Señor, acá está mi vida, yo te quiero seguir. No quiero ser un simple creyente, un simple simpatizante, un simple espectador. Yo quiero ser un discípulo tuyo, que te sigue, que te honra, que te obedece, que ama. Un discípulo que va en pos de Cristo. ¿Cuántos hoy le dicen: Señor, yo te rindo todo, no me quedo con nada, renuncio a esa vida de pecado, renuncio por seguirte a ti, dejo todo, Señor? Así como lo dejó Pedro, lo dejó Juan, hoy elijo, Señor, tomar esta decisión de seguirte. Y voy en pos de ti, Señor. Pase lo que pase, Señor. Hebreos 12:1 dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Es cambiar de dirección. Es donde nuestros planes cambian por los planes de Él.